Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo a Escenomanía. En el tema que nos ocupa hoy vamos a fabricar unos muebles expositores para pinturas. Ya estaba harto de tener siempre pues todas las pinturas tiradas por la mesa, en unos tapes, de manera que se me quedaba la pintura seca siempre en la punta del bote, vamos, lo que es un caos. Así que para organizarlo todo he decidido fabricar dos muebles, ¿vale? Existen varios ya en marcas comerciales hechos, casi siempre en MDF, ¿vale? Pero vamos a hacer dos customizados completamente. Les haremos en poliestireno y en madera, ¿vale? Haremos prácticamente dos modelos muy similares, pero con decoración diferente. Intentarán simular lo que son muros, muros urbanos, tanto de hormigón como de ladrillo, y uno tendrá una ambientación un poquito más moderna, una decoración, y el otro un poquito más clásica, ¿vale? Así que nada, vamos a fabricarlos, espero que os guste, y vamos a ello. Bueno, aquí tenemos dos módulos acabados. Y les hemos fabricado para que quepan los típicos botes de pintura de Vallejo, acá. Esta, por ejemplo, es de Vallejo, como veis cabe perfectamente. Tiene tres baldas y la última es un poquito más ancha, para que quepan botes, pues por ejemplo, de pigmentos o de tintas de otras marcas comerciales. Giramos un poco para que veáis por el lateral. También la primera pared es de ladrillo, grafiteada con temas más modernos. Así, por todos lados. Este otro modelo es prácticamente idéntico, pero con decoración más clásica, como carteles, pintadas a mano, etc. ¿Veis? Bien. Si juntamos los dos módulos, construimos un mueble mucho más grande a juego. Ahora vamos a verlos individualmente. Este es el primer módulo completamente vaciado de pinturas para que podamos apreciar bien todos sus detalles. Como veis, la parte frontal imita al ladrillo cara vista y lo hemos rematado en la parte superior con una albardilla y en los laterales con dos pilares de hormigón. El resto de muros imitan al hormigón y le hemos puesto pues diversos impactos de munición, como estos de aquí por ejemplo, y algún que otro desgaste. Para la decoración he elegido una temática punk, como podéis ver, con logotipos, nombres de bandas de música, eslóganes de la época, sobre todo ochenteros. Esto le da todo un ambiente muy urbano y muy moderno, ¿vale? Vamos a ver ahora el otro modelo. Bien, este es el segundo modelo. Como podéis ver, es muy ligero debido a su material. Es prácticamente idéntico al anterior, pero solo cambia la decoración. ¿Veis? Tiene los mismos impactos, desgastes y demás. Para la decoración hemos elegido el tema de la Guerra Civil Española, ¿vale? Como podéis ver, hemos puesto carteles de la época, pintadas de los sindicatos, alguna que otra cosa de la República y eslóganes de la época, ¿vale? Este concepto de mueble lo podéis trasladar a otras ideas diferentes, ya que este simplemente es uno de muestra. Podéis haber sustituido, por ejemplo, los ladrillos pues por una empalizada hecha de madera, o un fuerte, por ejemplo. También podéis haber elegido pues poner piedra como si fuese algo medieval, un castillo. Eso ya vuestra imaginación. Esto simplemente es un ejemplo de lo que podéis llegar a hacer. Pasamos ya a la fase de fabricación. Aquí tenemos una pieza casi completamente hecha, está fabricada casi al 100% en poliestireno y la pieza más importante a tener en cuenta ahora mismo es la base. Es una pieza como esta, un DM de 3 milímetros de espesor, que corresponde precisamente a esta pieza de aquí. Como veis, es la base de nuestra estructura. Bien, tiene unas medidas aproximadas de unos 31 de largo por 21 de ancho, ¿vale? Para las baldas vamos a utilizar planchas de poliestireno extrusionado o FOA. Tendrán un espesor de 4 centímetros, ¿vale? Y unas medidas exactamente iguales que las de la base. Vamos a poner esta pieza aquí y siguiendo este modelo vamos a hacer 1, 2, 3, 4 gradas. Para ello vamos a poner estas en forma escalonada, en forma de graderío, y con la última pieza que es demasiado larga la cortaremos en dos para hacer una cuarta balda. Lo primero es plantear la anchura de la balda. Vamos a utilizar como modelo este bote de pintura de 2,5 centímetros de ancho. Y vamos a dibujar un carril de 4 centímetros. ¿Por qué 4 y no 2,5? Porque hay que contar que detrás va a ir un tabique de 1 centímetro de espesor. Una vez marcadas, vamos a probar a ver cómo queda. Justo en la raya, así.
¿Vale? Ahora vamos a pasar al encolado. Para el encolado utilizaremos cola blanca, o también conocida como cola blanca de carpintero o PVA. Ya tenemos encolada la primera balda. Ahora iremos cortando el resto de baldas y encolándolas sucesivamente. Para cortarlas utilizaremos una mesa de corte de hilo caliente Proson. Una vez que tenemos ya todas las piezas encoladas, vamos a hacer igual que en la base. Vamos a poner un fondo de madera con una pieza exactamente igual que la base, ¿vale? La encolamos y listo. Ahora vamos a fabricar los muros. Vamos a cortar unas piezas de poliestireno de aproximadamente 7 centímetros de alto por 1 centímetro de espesor. En total hemos cortado 5 piezas, que irían en esta posición. Una por grada. ¿Vale? Ahora vamos a intentar texturizarlas. Para los ladrillos vamos a utilizar este rodillo de Green Stuff, que como en otras ocasiones simplemente tenemos que presionar un poco y quedará una textura marcada, ¿vale? Bien, una vez que acabe la pieza, la voy a acercar un poquito a la cámara para que apreciéis mejor la textura. ¿Veis? Y ahora iría colocada aquí. Para los muros de hormigón vamos a utilizar en medio del rodillo una bolita de papel albal. Presionaremos con ella toda la superficie y nos quedará una textura de desgaste marcada sobre el poliestireno. Aquí tenemos los muros ya encolados en su sitio. Vamos a tallarles una serie de impactos por proyectil ayudándonos de una cuchilla o cúter. Simplemente iremos escarbando con la punta. Este paso es muy sencillo y realmente no hay mucho que explicar. También podemos practicar una serie de cortes en las zonas superiores de cada muro, de manera que parezca zona derribada. Bien, aquí tenemos ya los muros completamente tallados. Vamos a terminar el muro de abajo. Para ello le vamos a hacer un pilar a cada lado, un zócalo en la parte inferior y una albardilla en la parte superior. Volvemos a nuestra mesa de corte. Con ella vamos a fabricar los dos pilares y luego haremos una serie de tiras de unos 2 o 3 milímetros de espesor con las que vamos a hacer tanto las albardillas como los zócalos. Una vez que tenemos las piezas ya cortadas, vamos a ver cómo quedan. Aquí tendríamos los dos pilares. Con una tira haríamos una albardilla de una sola pieza y con otra exactamente igual el zócalo. Ahora simplemente vamos a encolar con cola blanca todas las piezas. Un paso muy importante que no tenéis que olvidar es que también estas piezas, una vez encoladas, hay que texturizarlas.
Para ello vamos a utilizar también la bola de papel albal, de manera que podamos simular tanto la textura del hormigón como la del mortero fracasado. Finalmente, esta es la pieza completamente tallada. Como veis, hemos texturizado los pilares, el zócalo y la albardilla. También hemos rematado los laterales con un cartón pluma de 5 milímetros de espesor. ¿Veis? Queda completamente protegida así la pieza. Ahora vamos a ver cómo la hemos pintado. Pintaremos toda la superficie con una pintura acrílica gris, en este caso de la marca americana. Y simplemente con una brocha pintamos toda la pieza. Ya tenemos la capa base aplicada, también nos va a servir como imprimación. A la zona de ladrillo le hemos aplicado también como color base un marrón mate. Y vamos a empezar con las luces, con un gris un poquito más claro. Utilizaremos la técnica de la esponja como en otros vídeos. Descargaremos el sobrante de pintura sobre un papel de cocina y empezaremos dando pequeños toquecitos a toda la parte que va a ser de hormigón, iluminando toda la zona. Ya casi hemos acabado con el muro de la primera planta. Vamos a repetir la misma operación con el resto de muros. Como veis, así queda la primera capa de luces. Se pueden apreciar los dos tonos, el tono gris oscuro y el tono gris claro por encima, y ahora vamos a aplicar una tercera capa de luces que nos ilumine tanto los bordes como las aristas y algún que otro detalle más, ¿vale? Vamos a aplicar un blanco puro y con un pincel fino vamos a ir repasando, por ejemplo, todas estas aristas de la albardilla, de los pilares, incluso de las zonas de impacto de munición también. Así quedarán más definidos tanto los volúmenes como los detalles. Bien, vamos a proceder a iluminar los ladrillos. Y de paso les vamos a dar más variedad cromática, ya que según el clima, el sol y demás, pues no suelen tener el mismo color unos que otros. Vamos a aplicar color naranja con una esponja. Como veis, se resalta la textura del ladrillo. Una vez que esté toda la superficie con color naranja, daremos una serie de parches con otros tipos de marrones, pues tiene igual un marrón rojizo, un marrón más teja, para que no sean todos exactamente del mismo color marrón. Finalmente aplicaremos una serie de parches de color marrón para simular el ennegrecimiento que produce la humedad en las paredes. En cuanto a las paredes de hormigón, vamos a añadirles humedad y ennegrecimiento. Para ello vamos a darle una tinta con aerógrafo, tanto de color negro como de color marrón. La aplicaremos pues por las zonas más obvias, como por ejemplo las partes bajas, o debajo de la albardilla, donde gotearía la humedad. Esto siempre actuando con un poquito de lógica, ¿vale? Siempre donde puede escurrir el agua, o donde puede estar en contacto con otros materiales húmedos, como por ejemplo la tierra del suelo.
Para finalizar y dotar las piezas con un mayor realismo, vamos a grafitear todas las paredes a mano alzada, cada una con su temática específica. El primer módulo con tema de música punk y el segundo con motivos de la Guerra Civil Española. Y este ha sido nuestro vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo episodio.